Hola, hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ah, Valeria. Hola, hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Valeria? Valeria, buenas noches. ¿Me escuchas, Valeria? Valeria, ¿me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchas, Valeria? Valeria, ¿me escuchas? Estimado Primitivo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doctor. Bien, gracias. Qué gusto No, saludarte. sorprendido porque nos puso las dos. Ya sé, estimado Primitivo. Una disculpa ahí por poner esta modalidad a través de vía Teams, pero pues ahora sí que hubo algunos detallitos en la otra aplicación que teníamos del Bongo y por esa situación eh, me comentaron de la coordinación que mejor habilitáramos la sesión vía Teams. Entonces, por eso, ahora sí que la premura del día de hoy de crearles un grupo, de irlos habilitando uno por uno. Y pues todo eso, pues de alguna manera fue el tiempo que me llevó para poder, pues tratar de unirlos a todos en en esta nueva aplicación de Teams. Pero creo que ahí vamos poco a poco, estimadísimo Primitivo, con esta aplicación que es distinta a la anterior, pero siempre es, pues de alguna manera, positivo poder buscar otras alternativas. Te agradezco que te hayas podido conectar a nuestra sesión del día de hoy. Que muchas gracias, maestro. Sí, de hecho, como usted dice, bueno, siempre es bueno pues aprender, ¿no? Algo nuevo de todo esto, porque al final de cuentas, pues precisamente se trata de eso, de adaptarnos a estos cambios que estamos. Y pues no había tenido oportunidad de conectarme en la sesión pasada, así que, bueno, muy feliz de estar ahora conectada. No, y te agradezco infinitamente que te hayas podido conectar y por ahí también está Valeria, nada más que no sé si me escucha, no me escucha Valeria, pero también nos está acompañando aquí en la reunión de Teams. Sí, Y maestro. Buenas noches. excelente, estimadísima Valeria. Primeramente, aparte pues de darles la bienvenida, quiero mencionarles que como el día de ayer, lunes 23 de noviembre, concluimos a las 4 de la tarde el foro de discusión de liderazgo de nuestro módulo 3, apenas al haber hecho el corte, estoy en el proceso de la revisión de los mismos para que por favor no se me desesperen. Estoy en ello. Estoy en ello para estar todos en el mismo canal. He recibido algunos correos de compañeros mencionándome que todavía no pueden visualizar la calificación. Lo que pasa es que
como les mencionaba, el corte apenas fue ayer y apenas estoy en el proceso de depuración de las calificaciones de este foro de discusión para que por favor ahí me tengan un poco de paciencia. Muy bien, maestro. Sí, de hecho, bueno, yo no le mandé mensaje, pero sí me había dado cuenta que pues se había cerrado ayer y todavía no estaba reflejada la calificación. Sí. Entonces, por favor, hay nada más un poquito de paciencia. Y hoy, pues arrancó el foro de discusión del módulo 4. Entonces, les quería también solicitar encarecidamente si pudiéramos crear una sola cadena para replicar o dar réplicas más bien a los compañeros, compañeras, en una sola cadena para no tener muchas dentro de nuestro foro de discusión y de esta manera poder enfocarnos un poquito más con una sola cadena para ver si me pueden apoyar con eso. Claro, maestro. Sí, se los agradezco bastante. Y pues bueno, el día de hoy quiero platicarles un poco de lo que es el análisis de los estados financieros para redondear un poquito con lo que hemos estado viendo en nuestras sesiones anteriores. Dentro de este tema, pues tenemos como subtemas estados financieros, constitución, características y presentación del capital en los estados financieros, concepto de patrimonio, capital contable, organizaciones mercantiles o ley general de sociedades mercantiles, organizaciones no lucrativas, concepto de contabilidad financiera, elementos que integran a los estados financieros, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en la situación financiera o estado de flujos de efectivo, el estado de flujos de efectivo, el estado de variación en el capital contable, el resumen de los estados financieros, los efectos de los impuestos y la participación de trabajadores en las utilidades diferidos en la información financiera, las normas de información financiera, también conocidas por su acrónimo de NIF, las reglas de evaluación, las reglas de presentación, los principios de contabilidad aplicables, la aplicación de resultados, utilidades, dividendos y rendimientos, pérdidas, análisis de estados financieros, método de análisis de estados financieros y su interpretación, conclusiones para la toma de decisiones, y bueno, dentro de nuestro objetivo general, pues el estudiante será capaz de identificar e interpretar los estados financieros aplicando diversas técnicas del análisis financiero. Seleccionará los proyectos de inversión más rentables, aplicando los métodos para evaluar proyectos de inversión. Aplicará métodos para evaluar fuentes de financiamiento y lograr la maximización del valor de la empresa. Además de aplicar las alternativas de inversión, desinversión o alianzas como una forma de crecimiento de la empresa. Y finalmente, también será capaz de describir planes y presupuestos financieros.
Dentro de los objetivos particulares de la presentación, pues es identificar las técnicas de análisis de estados financieros y describir los reportes comparativos sobre los resultados del análisis de los estados financieros. Dentro de los estados financieros tenemos el rubro de contabilidad versus el concepto de finanzas. Tenemos que la contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas o empresas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles. Mientras que las finanzas es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Es el conjunto de técnicas que buscan optimizar la administración de recursos monetarios de la empresa. Es también la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión o salida de dinero y financiamiento o entrada de dinero, tanto en activos reales o tangibles como en activos financieros o intangibles, que dan derecho a cobrar una cuenta en el futuro, así también como la administración de los mismos. Dentro de lo que es el mapa de las finanzas, pues entra dentro de los áreas del conocimiento del derecho, de las matemáticas, de la economía, de la ingeniería, de la administración y de la contabilidad misma. Tenemos el rubro denominado estados financieros. Estos son documentos numéricos expresados también en unidades monetarias, elaborados con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados o normatividad contable, y que muestran los resultados financieros de la operación de una entidad en un tiempo determinado, a través de lo que se conoce como un estado de resultados, la situación patrimonial y financiera de la misma a una fecha determinada, a través del documento de balance general, y o los cambios monetarios mostrados por la entidad durante un lapso de tiempo, conocido con el documento de estado de cambios en la situación financiera o estado de variación en el capital contable. Voy a compartir un video. Ok. A ver si se alcanza a visualizar. Ustedes me indican. Cines, fábricas, tiendas, todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo, a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo y al dinero de los socios capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes
inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital, es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos. Es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos, provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido. Muy bien. Entonces, este video, pues de alguna manera nos da una introducción
a este concepto denominado estados financieros. Continuamos con lo relativo a la constitución, las características y presentación del capital en los estados financieros. El concepto de patrimonio o capital contable. Dentro de la NIF, que es la norma de información financiera, en su serie C, define el capital contable como el patrimonio de la empresa y está representado por las aportaciones de los socios o dueños y los resultados obtenidos por la entidad, también conocida como utilidades retenidas. Se integra por todos los recursos propios con los que dispone la entidad para poder llevar a cabo sus operaciones. Hablamos de capital social, utilidades o pérdidas del ejercicio y acumuladas, reserva legal, reservas de reinversión, capital donado, aportaciones para futuros aumentos de capital, actualización del capital contable o incremento al valor original. Organizaciones mercantiles o Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las organizaciones mercantiles son, por definición, entidades económicas, ya que aglutinan recursos materiales, financieros y humanos para el logro de objetivo. También las conocemos como organizaciones empresariales, unidades de negocio, empresas o compañías. Desde un punto de vista económico, por entidad debe entenderse una unidad identificable que emplea materiales, recursos financieros y factor humano para la consecución de objetivos específicos. De acuerdo a sus objetivos prioritarios, las organizaciones mercantiles se dividen a su vez en entidades no lucrativas o sociedades y asociaciones civiles, cooperativas, sociedades mutualistas, organismos no gubernamentales, instituciones públicas, y son aquellas entidades que persiguen un objetivo de carácter social. Por ejemplo, una asociación cultural, una asociación deportiva, una cooperativa, entre otros. Y por otro lado, tenemos las entidades lucrativas, también conocidas como sociedades mercantiles. Y son aquellas entidades que buscan un rendimiento económico mediante la producción, la comercialización o distribución de bienes o servicios. Dentro de las organizaciones no lucrativas, como ya se mencionó previamente, son aquellas que no buscan preponderantemente un beneficio económico, ganancias o utilidades, sino fines de carácter social, cultural, educativo, humanístico o de beneficio a la comunidad. En México, la ley del impuesto sobre la renta les dedica un título especial denominado personas morales no contribuyentes o no lucrativas. Su reglamentación es muy especial y en ellas no se determina una utilidad, sino un remanente entre los ingresos y los egresos de un periodo de tiempo. No se distribuyen dividendos entre los socios o ganancias, ni se causan algunos impuestos. Bajo ciertas reglas,
y el patrimonio deberá donarse a otra sociedad no lucrativa cuando la entidad se disuelva. Entre ellas tenemos las sociedades y asociaciones civiles, las sociedades mutualistas y algunas instituciones públicas y no gubernamentales con fines específicos, como por ejemplo la Cruz Roja, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, etc. Las sociedades civiles, estas no persiguen fines de lucro, aunque sí existen rendimientos, se reparten entre los socios, que son los que aportan el capital. Pueden dar servicios y cobrarlos, acumularlos o repartirlos. Las asociaciones civiles no tienen fines de lucro, aunque sí tienen rendimientos o utilidades, no son repartibles. Se utilizan para seguir acrecentando su patrimonio. También existen las organizaciones del sector público de carácter descentralizado, como lo son Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo Nacional para la Vivienda Pública, entre otros. Existen también muchas organizaciones deportivas, políticas, sindicales, etcétera, tanto en el sector público como en el sector privado, en las cuales el patrimonio puede ser aportado por los miembros o los socios de las mismas, o bien por diferentes fuentes, como aportaciones patronales, trabajadores, gobierno, donaciones, etc. Sociedades mercantiles. Tenemos a todas las sociedades mercantiles en sus diversas figuras. La sociedad anónima, conocida por su acrónimo de SA, la sociedad cooperativa, conocida por su acrónimo de SC, la sociedad en comandita, conocida por su acrónimo SNC, la sociedad en nombre colectivo, conocida por su acrónimo SNNC, y la sociedad de responsabilidad limitada, conocida con el acrónimo de SDRL, etc. Son reglamentadas por la ley específica y por diversos ordenamientos fiscales. La sociedad anónima, o SA, es capitalista. Los socios responden por el monto de las acciones suscritas, aunque no estén totalmente pagadas. Su denominación social es cualquier nombre más las siglas SA, pero no existe sanción si se omiten dichas siglas. Por otro lado, tenemos la sociedad cooperativa, conocido por el acrónimo de SC, y siempre pues, son de capital variable. Voy ahora a compartir un video de este tipo de sociedad. En esta ocasión trataremos el tema de la sociedad cooperativa. Estas las define su propia ley en el artículo 2 como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en principios de solidaridad de esfuerzo. A su vez,
se subclasifica en 6 categorías. La primera es la sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada, sociedad cooperativa de consumidores de bienes o servicios, sociedad cooperativa de productores de bienes o servicios, sociedad cooperativa de participación estatal y por último la sociedad cooperativa de vivienda. ¿Y cómo nace una cooperativa? En la constitución de esta sociedad debe observarse lo siguiente. Primero, el reconocimiento de un voto por cada socio independientemente de las aportaciones. Es conveniente señalar que en la sociedad anónima se otorga un voto por cada acción. Aquí es un voto por cada socio. Luego, el capital social en esta sociedad será variable. Además, tiene que haber una igualdad de derechos y obligaciones, así como condiciones para las mujeres. La duración de esta sociedad será indefinida. Se hace hincapié en esto porque en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece que debe ser por una duración determinada. En cuanto al número de socios, tienen que ser 5 por lo menos. Anteriormente eran 10. Además, se tiene que incluir un acta constitutiva que tiene que ser realizada ante la Asamblea General y contiene los generales de los fundadores, o sea, de los otorgantes del contrato social. Además, las bases constitutivas de la sociedad y los nombres de quienes integren los consejos y comisiones. Todo esto ante la fe de un notario, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia o presidente municipal. Las cooperativas cuentan con 3 tipos de fondos sociales. El primero de ellos es el Fondo de Reserva Legal, el cual oscila entre un 10 y un 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. Tiene la particularidad que no puede rebasar del 25% del capital de la sociedad de productores y el 10% de la sociedad de consumidores. El segundo fondo es el Fondo de Previsión Social, el cual se forma con la aportación anual que determine la Asamblea General sobre los fondos netos. El tercero y último tipo de fondo es el Fondo de Educación, el cual tiene su fundamento en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Cooperativas y nunca podrá ser inferior al 1% de los ingresos mensuales. Toda sociedad cooperativa además cuenta con órganos de vigilancia que corresponde al Consejo de Vigilancia. Este tiene a su cargo la supervisión de todas las actividades de la sociedad y no ve interés de los cooperativistas ajenos a la administración. Siempre debe ser en un número impar, no superior a 5, y con igual número de suplentes. Estos duran en el cargo 5 años con posibilidad de reelegirse. Además, si la sociedad cooperativa solamente cuenta con 10 socios o menos, basta con que sea una persona la señalada como comisionista. Para concluir la sesión veremos las causas de disolución de la sociedad cooperativa. Primeramente, se da por voluntad de las 2/3 partes de los socios integrantes de la Asamblea General. Otra causa de disolución es la disminución de los socios a un número menor a 5. También se puede dar por la consumación de su objetivo, por la imposibilidad de continuar por causas económicas y por último, por la resolución de los órganos judiciales. Muy bien. Entonces, dentro de este concepto de sociedad cooperativa, es una organización que busca abolir el lucro y el régimen asalariado para sustituirlos por la solidaridad y la ayuda mutua de los socios. Esto sin suprimir la libertad individual. Están integrados por individuos de la clase trabajadora que aportan su trabajo. Tienen igualdad de derechos y de obligaciones. No persiguen fines de lucro. Procuran el mejoramiento social y económico de sus socios. Los rendimientos se reparten proporcionalmente entre los socios en razón al tiempo trabajado por cada uno de ellos. El capital social se integra con las aportaciones de los socios.
Por otra parte, tenemos la sociedad en comandita por acciones, conocida por su acrónimo SCA. Aquí tenemos que una sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Asimismo, hay uno o varios socios comanditarios y tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben estar representadas por acciones. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima. Razón social. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Se colocará el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse ICIA SCA. Los socios comanditados tienen a cargo la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. Órgano de fiscalización. En esta clase de sociedades es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios. La Asamblea General puede remover a los administradores o proveer la sustitución de administrador que por cualquier causa haya cesado en su cargo. Prohibición de votar. Los socios comanditados no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden. Aumento o reducción de capital. Deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital autorizado, sea mediante la emisión de nuevas acciones o por aumento de valor nominal de las acciones. Registro del aumento. La resolución de aumento de capitales se elevará a escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. Formas de reducción. El capital podrá reducirse por disminución de valor de las aportaciones sociales, por disminución de valor nominal de todas las acciones o por amortización. Entonces, este tipo de sociedad en comandita por acciones, conocida por su acrónimo de SCA, es mixta. En otras palabras, es personalista, son sociedades cerradas. Para entrar a esta sociedad se requiere la anuencia de los socios y para retirarse tienen que notificarse 3 meses antes del ejercicio y responder a los resultados del cierre del ejercicio. Y además, también es capitalista. Se regulan como las sociedades en nombre colectivo, pero las aportaciones se regulan como acciones o partes en que está dividido el capital social. Son de emisión restringida. Tenemos la sociedad en comandita simple. Esta es personalista, son sociedades cerradas también para entrar a esta sociedad.
se requiere la anuencia de los socios y para retirarse tiene que notificarse 3 meses antes del ejercicio y responder a los resultados del cierre del ejercicio. Su nombre lleva uno o más nombres de socios y algo que implica agrupamiento, por ejemplo, y socios o y compañía, además de las siglas S en CS. Si se omiten dichas siglas, entonces los comanditarios tienen las mismas obligaciones que los comanditados. Tienen dos tipos de socios, los comanditarios, que son los que aportan capital y solamente responden por el aporte que hayan hecho. Y los comanditados son los que administran el capital y responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones de la sociedad. No existen acciones o títulos, pero sí el acta constitutiva de esta entidad. Si el socio se separa, tiene un nombre incluido en la razón social, entonces se pone sucesores. También tenemos lo relativo a la sociedad en nombre colectivo. Este es de tipo personalista y son sociedades cerradas. Para entrar a esta sociedad también se requiere la anuencia de los socios. Y para retirarse de esta tiene que notificarse 3 meses antes del ejercicio y responder a los resultados del cierre del ejercicio. Su nombre también lleva uno o más nombres de los socios y algo que implica agrupamiento, por ejemplo, también y socios o y la compañía. Responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. El acreedor puede cobrar todo a cualquiera de los socios. No existen acciones o títulos, pero sí tienen acta constitutiva. Para entrar se requiere la anuencia de los socios, son sociedades cerradas. Y para retirarse tiene que notificarse 3 meses antes del ejercicio y responder a los resultados del cierre del ejercicio. Como nota, solidario significa exigible a cualquiera de los socios toda la obligación de la sociedad, entiéndase por obligación deuda. Subsidiario, es decir, subsiste en el patrimonio de los socios después de la sociedad. E ilimitado, pues responden con todo, incluso con sus propios bienes. Por otro lado, tenemos la SDRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta es mixta, es decir, es personalista, son sociedades cerradas. Para entrar a esta sociedad se requiere la anuencia de los socios y para retirarse también tiene que notificarse 3 meses antes del ejercicio y responder a los resultados del cierre del ejercicio. Y además también es capitalista. Llevan también el nombre de uno o más socios, además de las siglas SDRL, o puede llevar un nombre libre más SDRL y se debe completar con y compañía o sucesores. Son de respuesta limitada al monto de las aportaciones, excepto si la sociedad de responsabilidad limitada omite el uso de las siglas SDRL, entonces pasa a ser una sociedad de nombre colectivo. Y por lo tanto, los socios responden hasta el máximo de la aportación social hecha por alguno de los socios, y los socios responden solidaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. No existen acciones o títulos, solamente acta constitutiva. Para entrar se requiere la anuencia de los socios, son sociedades cerradas y para retirarse tienen que notificarse 3 meses antes del ejercicio y responder a los resultados del cierre del ejercicio. Vamos ahora al concepto de contabilidad financiera. Entendemos por contabilidad el registro metódico y ordenado cronológicamente de las operaciones que efectúa una empresa. Entonces, la organización financiera, la contabilidad financiera, perdón, es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información financiera cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que se realiza en una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Podemos decir que el objetivo primordial de la actividad contable es producir información financiera que sirva para la toma de decisiones en una entidad y para informar a los diversos usuarios interesados en ella.
Por otra parte, tenemos los elementos que integran a los estados financieros. Los estados financieros básicos son 4. Inciso A, el estado de situación financiera o balance general en una fecha específica. Inciso B, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias en un periodo determinado. Inciso C, el estado de cambios en la situación financiera en un periodo determinado o estado de flujo de efectivo en un periodo determinado. E inciso D, el estado de variación en las cuentas que integran el capital contable en un periodo determinado. Cada uno de ellos pues está integrado de diversos elementos. Comenzamos con el primero de ellos, que es el que se conoce como balance general. Sí se observa ahí la pantalla, ¿verdad? Del video. Sí, maestro. Excelente. El balance general. El balance general es el documento en el cual se describe la posición financiera de la empresa. Por eso se le llama también balance de situación financiera o estado de situación. Cabe destacar que muestra esta situación financiera en un momento dado, o sea, a una fecha específica. Así, el balance general indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de activos, y los medios a través de los cuales se financiaron dichos activos, ya sea que se hayan obtenido a través de préstamos, o sea, pasivos, o bien, mediante la aportación de capital de socios o utilidades retenidas, o sea, capital contable. Vamos a decir que el balance general es como una fotografía que muestra la posición financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo. El balance general está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio de la empresa. El balance general de una empresa muestra los activos de la empresa, o sea, todo aquello que posee en determinado momento. Y sus pasivos, es decir, lo que debe en un momento dado. La diferencia entre activos y pasivos es el valor neto de la empresa, llamado también patrimonio o capital contable. Así, el balance general muestra la ecuación contable, es decir, la igualdad activos igual a pasivo más patrimonio. Ahora presentaremos los componentes del balance general. Iniciamos con el activo. Es decir, todo aquello que le pertenece a la empresa. Los activos se clasifican según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que se pueden convertir en efectivo. Y estos activos se ordenan según el grado de liquidez, de mayor a menor grado, como activo corriente y activo no corriente. Así, tenemos el activo corriente. Estos son aquellos activos con mayor grado de liquidez, o sea, aquellos activos que se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un año o menos, es decir, el ciclo normal de operación de un negocio. Los principales activos corrientes los describimos a continuación. El primer activo corriente es caja y bancos. Este representa el efectivo de la empresa, sea en la misma empresa o en los bancos. Este activo tiene un 100% de liquidez. Luego, tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son producto de las ventas a crédito y representan aquellos montos que la empresa va a recibir como pago de sus clientes. Después tenemos los inventarios. Estos representan las existencias que tiene la empresa en su almacén. Los inventarios pueden ser inventarios de insumos, de materia prima, de productos en proceso y de productos terminados. Esto dependiendo de la actividad del negocio, sea esta una empresa productora, comercial o de servicios. Luego vienen los gastos pagados por anticipado.
Estos representan pagos que la empresa realiza por adelantado por algún producto o servicio que utilizará en el futuro, como puede ser el caso de seguros o de alquileres. Ahora tenemos el activo no corriente. Estos son aquellos activos con menor grado de liquidez, es decir, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año. Tenemos los activos fijos, los cuales pueden ser terrenos, edificios, maquinaria, inmobiliario, entre otros ejemplos. Después está la depreciación. Este representa el desgaste de los activos fijos propiedad de la empresa, por su uso en el tiempo. Cabe señalar que el único activo fijo que no se deprecia es el terreno. Continuamos ahora con los pasivos. Estos son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, excepto los dueños de la empresa misma. Los pasivos se clasifican según el plazo en el cual se tiene que honrar dicha obligación y así, se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente. Primero tenemos el pasivo corriente. Estos pasivos son aquellas deudas que deben honrarse en el corto plazo, o sea, plazo de un año como máximo. La primera cuenta de pasivo corriente es la de proveedores. Estas son las obligaciones que tiene la empresa para con sus proveedores, por los créditos que estos le hayan otorgado al venderle a la empresa materias primas o suministros. Luego tenemos la cuenta de bancos. Estas son las deudas que tiene la empresa con los bancos por préstamos de corto plazo que estos le hayan otorgado. También la cuenta de empleados. Estas son las deudas que tiene la empresa con sus empleados o trabajadores por concepto de sueldos, beneficios sociales, entre otros. Otra es la cuenta Estado. Estas son las deudas que tiene la empresa con el Estado por el pago de impuestos. Luego tenemos el pasivo no corriente. Estas son aquellas deudas que deben honrarse en el largo plazo, o sea, más de un año. Aquí tenemos la cuenta hipotecas, que son deudas de largo plazo que tiene la empresa con entidades financieras por algún crédito hipotecario. Mostramos ahora el capital contable o patrimonio. Estas son las obligaciones que la empresa tiene con accionistas. Tenemos la cuenta de capital. Esta cuenta representa la inversión inicial y aportes posteriores que hayan realizado los accionistas de la empresa para su constitución y operación. Y, finalmente, las utilidades acumuladas, que son las ganancias que la empresa va teniendo en el tiempo, las cuales se van acumulando, y que se pueden capitalizar, es decir, convertirse en capital, o distribuirse a los dueños a través del pago de dividendos. Ahora mostraremos la estructura del balance general. El balance general inicia con los activos. Primero los activos corrientes, los cuales pueden ser caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado. Estos activos corrientes se suman para obtener el total de activo corriente. Después viene el activo no corriente. Estos son los activos fijos, a los cuales se les resta su depreciación, que no es una cuenta de activo, pero que sirve para obtener el activo fijo neto. Después se obtiene el total de activo no corriente. Si al total de activo corriente se suma el total de activo no corriente, entonces se obtiene el activo total. Ahora pasamos al lado del pasivo y el patrimonio. Primero tenemos los pasivos. Empezamos con los pasivos corrientes. Primero la cuenta de proveedores. Luego la cuenta de bancos. Y sumamos todos los pasivos corrientes. Después tenemos los pasivos no corrientes. Por ejemplo, las hipotecas. Y así sacamos el total de pasivo no corriente. Y el total de pasivos. Luego vamos al capital contable o patrimonio, donde tenemos primero el capital, y después las utilidades acumuladas, para obtener el total de patrimonio, y, finalmente, el total de pasivo y patrimonio.
Para terminar, tenemos un ejemplo del balance general. Para esto tomaremos el ejemplo de la comercializadora La Esperanza. Y supondremos que tenemos su balance general al 31 de julio de 2010. Como dijimos, el balance general inicia con los activos. Y que primero tenemos los activos corrientes. En caja y bancos tenemos 10,000 pesos. En cuentas por cobrar 8,000 pesos. Los inventarios por 28,000 pesos. Y los gastos pagados por anticipado por 2,000 pesos. Estos activos corrientes suman un total de 48,000 pesos para obtener el total de activo corriente. Después viene el activo no corriente. Estos son 90,000 pesos en activos fijos, a los cuales se les resta su depreciación por 10,000 pesos. Después se obtiene el total de activo no corriente, que sería de 90,000 menos 10,000, que es 80,000 pesos. Y el activo total por 128,000 pesos. Ahora pasamos al lado del pasivo y el patrimonio. Primero tenemos los pasivos. Empezamos con los pasivos corrientes. Primero la cuenta de proveedores por 15,000 pesos. Luego la cuenta de bancos por 8,000 pesos. Y sumamos todos los pasivos corrientes por 23,000 pesos. Después tenemos los pasivos no corrientes. Hipotecas por 45,000 pesos. El total de pasivo no corriente sería 45,000 pesos. Y el total de pasivos por 68,000 pesos. Luego vamos al capital contable o patrimonio, donde tenemos primero el capital por 40,000 pesos. Y después las utilidades acumuladas por 20,000 pesos. Para obtener el total de patrimonio por 60,000 pesos. Y, finalmente, el total de pasivo y patrimonio por 128,000 pesos. Donde observamos claramente que el total de los activos coincide con el total del pasivo y el patrimonio. Muy bien, mis queridos estudiantes, pues vamos a hacer la pausita aquí hasta esta presentación de lo que es el estado financiero básico del balance general o estado de situación financiera. Mencionando también que, por favor, no se me desesperen, estoy ahorita en el proceso de revisión de el foro de discusión de liderazgo de Steve Jobs que hicimos de módulo 3, que cerró apenas ayer, lunes 23 de noviembre a las 4 de la tarde. Yo creo más tardar mañana ya debo de concluir el proceso ya para que les aparezcan las calificaciones del mismo. También recordarles que hoy se detonó el foro de discusión del módulo 4 para que por favor nada más hagamos ahí una sola cadena de réplicas para los compañeros, obviamente su aportación inicial y pues primeramente Dios concluir nuestro módulo 4 exitosamente, primeramente Dios, ya cerraríamos en diciembre con nuestro curso y pues no sé si tengan por ahí algún comentario de los pendientitos por ahí que tenemos. Yo sí, maestro, una preguntita nada más. Sí, adelante. Con respecto a, bueno, son dos. La primera de ellas es, por ejemplo, en el siguiente foro que tenemos, bueno, y con respecto a los anteriores, he estado observando que en las indicaciones no se dice que se tiene que hacer un documento entregable. Sin embargo, eso es ya en una importante, sesión que eso es muy tuvimos con importante. usted. Si ustedes revisan la métrica de evaluación del foro de discusión correspondiente y no hace hincapié a algún documento adicional en formato Word, como se hizo en el primer foro de discusión, pues obviamente si no se menciona no hay necesidad de llevarlo a cabo.
Ah, ok. Sí, de hecho tenía esa duda porque recuerdo que en alguna de las sesiones que tuvimos usted nos comentó que sí podíamos hacer un documento como tal para adjuntarlo ahí. Entonces, Claro, por ejemplo, personalmente a mí se me hace como un poquito más complicado sí, sí, agregarle sí, cuando sí, se pudiera hacer la aportación directa. pero Entonces, nuevamente, pero si digo, no tengo ningún la problema. métrica de evaluación no nos indica así como tal un documento, pues no, no es necesario, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Y la última, profesor, es acerca de los cuestionarios. Por Sí, ejemplo, cuando realizo mi cuestionario, obviamente, y por ejemplo, tengo una sola pregunta mal, el sistema cómo promedia. O sea, al final del módulo redondea, ¿verdad? supongo que sí, ¿O pero cómo funciona? se los confirmo con mucho gusto. Nada más, Ah, ok. envíeme por favor un correo electrónico, ahí hector.molina@umm.edu.mx Ok, para yo con muchísimo gusto se lo reviso. muy bien. Solo era eso, maestro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Maestro, disculpe, las calificaciones del módulo 3 acerca del proyecto, ¿hasta cuándo las va a subir? Sí, les mencionaba que ahorita cerramos lo que es el foro de discusión de liderazgo de Steve Jobs ayer, lunes 23 a las 4 de la tarde. Entonces, yo espero concluir la revisión el día de mañana de los foros de discusión para ya que quede esa calificación pendiente lista. Ok, ¿y no hay problema que se haya entregado en Word o el cuarto también que se entregue en Word? No, no, no hay problema. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra opinión? ¿Todo bien? Muy bien, pues si no hay, sí, adelante, adelante. No, que estaba todo bien. Bueno, Ok, bueno, le voy a hacer una pregunta. claro. Vamos a hacerlo de vamos a responder la cadena, ¿verdad? Que usted ya publicó Ajá, o todavía no publica. ya quedó. La verdad, que Sí, se llama de sistemas de control interno. es correcto. Entonces, por decir, ahí me dice lo que voy a realizar, que Claro. son dos Como preguntas. quiera, le sugiero revisar la métrica de evaluación del mismo Ah, ok, está bien. para Entonces, ir más segura sobre los 100 puntos. ah, ok, está bien, bueno. Eso ¿Sale? sería nada más mi pregunta. Muy bien. Como quiera, cualquier cosa, saben que estoy disponible los martes de 11 a 12 en el chat de ahí de la plataforma de Brightspace. Igualmente, pues a través de correo electrónico de mensajes, ahí estoy al pendiente también. ¿Sale? Cualquier cosa. Perfecto, maestro, está muy Por lo bien. pronto, les deseo que tengan una muy bonita noche y un gusto haber coincidido nuevamente con ustedes por este medio. Gracias, maestro. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos vemos primeramente Dios ya cerrando este módulo número 4 y esperemos que esté lleno de éxito para todos. Gracias. Muchas gracias, Que tengan maestro, muy y bonita gracias por el noche. tiempo en esta sesión. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas Bye. noches a todos. Bye bye.